Ok amigos, a continuación, después de un largo día haciendo una prueba un poco extraña en un directo y después de haber aprendido mucho y agradeciéndole mucho a mis estudiantes de la Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente en el curso de Cálculo 2, vamos a empezar de nuevo con el área de una región entre varias curvas. En este caso, vamos a analizar que se quiere hallar el área de la región R. Vean que cuando dice región R solamente se refiere a un plano o a una figura plana, que está limitada por las gráficas de las ecuaciones. Pero cuidado porque el ejercicio dice en la figura adjunta. Y nosotros no tenemos esa figura adjunta, así que vamos a crear dicha figura. Sin embargo, vamos a ir analizando varias cosas. Por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento de esta función. Vamos a tratar de entender por lo menos cuál es el vértice y la concavidad de dicha función. Lo primero que vamos a determinar es el vértice determinando la derivada de dicha función. Esto sería, y vamos a entender por qué, el 2 pasa a multiplicar y se le resta 1 al 2 y entonces me queda un 1 ahí. Luego, la derivada de una constante por x a la 1 es igual a la misma constante sin ninguna variable. Y la derivada de 1 es 0. Luego de esto, vamos a observar que se puede cancelar este 2 con este 2 y entonces la primera derivada quedaría x menos 2. Recordemos que si la derivada es igual a 0, entonces estamos obteniendo un máximo o un mínimo. Y en este caso, como la función es cóncava hacia arriba, ya podemos asegurar que es un mínimo. Y este mínimo sería el vértice de la función. Ahora vamos a ver entonces que cuando 0 es igual a x menos 2, se puede afirmar entonces que x es igual a 2. A ver, recordemos, este 2 está restando, pasa a sumar y es lo mismo escribir 2 es igual a x que escribir x es igual a 2. Pero este 2 es el valor de x en el vértice. Si yo quiero saber cuál es el valor de y en el vértice, entonces tengo que utilizar la función original y sustituir la x para obtener el valor de y. Entonces podríamos decir que y es igual a 2 elevado al cuadrado sobre 2 menos 2 por 2 más 1. Por lo tanto, entonces y es igual a 2 menos 4 más 1. Teniendo esto, entonces nos vamos a dar cuenta de que y es igual a menos 1. ¿Qué estamos ganando con este procedimiento? Bueno, que el vértice de la función que estamos analizando es igual en x2 y en y menos 1. ¿Para qué me sirve el vértice? Bueno, si tenemos la idea de hacer un boceto de la función, decimos que se mueve 2 a la derecha, 1 hacia abajo, entonces el vértice va a ser este punto que estoy dibujando en esta parte. Y como es cóncava hacia arriba, pues probablemente la función haga algo como así. Digo probablemente porque todavía me falta información que obtener. Por ejemplo, al ser cóncava hacia arriba, yo tengo que saber que se interseca con el eje X aquí y que probablemente por aquí también interseca con el eje X. Por lo tanto, necesitamos las intersecciones con el eje X, o por lo menos saber en qué punto interseca con el eje X. Y para esto vamos a recordar que ustedes siempre utilizan el viejo truco, la vieja confiable del mode 5-3, lo cual para mí no debería de ser muy bueno, pero bueno, si a ustedes les sirve y les va funcionando, pues perfecto. Y vamos a notar que interseca en el eje X en 2 más raíz de 2, 0. Y también va a intersecar en el eje X en 2 menos raíz de 2, 0. Estos valores son ciertamente difíciles de apreciar en un plano cartesiano. Entonces vamos a imaginar que por aquí está el vértice y pues interseca el eje X en 0,5, 0,58, que sería el equivalente a este valor de aquí. Es prácticamente imposible de hacerlo lo más preciso que uno desee. Entonces hay que hacerlo ahí en un tipo boceto. Luego vamos a observar que, por ejemplo, 2 más raíz de 2 en decimales es lo mismo que decir 3,41. Y bueno, si por aquí estaba el 2, entonces el 3 tiene que estar como por ahí. Pues vamos a hacer un boceto más o menos así.
Vean que el boceto es algo que estoy imaginando que todavía no es tan preciso como yo quisiera, pero sobre esta función ya podemos asegurar que el boceto está bastante completo. Me faltan algunos datos que se relacionan con esta otra, pero de momento está muy completo. Ahora vamos a analizar esta función y vamos a buscar valores en X que sean significativos. Una forma de graficar una función lineal es imaginar valores que se encuentren dentro de un rango que uno piense pueden ser útiles. Por ejemplo, decir qué pasará si X es igual a 1. La pregunta es ¿cuánto es Y? Entonces vamos a decir que Y es igual a 1 sobre 3 más 1. Y por lo tanto Y es igual a 4 tercios. Quiere decir que existe un par ordenado formado por 1,4 tercios que me va a servir para crear esta función. Pero observen que el valor en Y es un valor que yo voy a llamar no muy útil, porque me está quedando en forma de fracción y probablemente hasta decimales infinitos tenga. Entonces voy a buscar algún valor en X que sea divisible entre 3. Entonces pensemos un poco para decir cuál debe ser dicho valor. Tal vez el mismo 3 me sirva. Vamos a escribir Y es igual a 3 sobre 3 más 1 y se van a dar cuenta que esto es igual a 2. Entonces quiere decir que hay un par ordenado formado por 3,2 que sirve para poder graficar esta función. Ahora pensemos en un número que en algunos momentos podemos juzgarlo de absurdo. Por ejemplo, ¿qué pasará si X es igual a 0? ¿Y cuánto vale? Este me sirve porque si yo hago que X es igual a 0, entonces sería 0 sobre 3 más 1. Y esto me doy cuenta que da como resultado 1. Es una jugarreta que se le puede hacer a la matemática para poder salir adelante con cuestiones que podrían complicarse mucho. Entonces, cuando X es 0, Y vale 1. Y aquí tengo dos pares ordenados fáciles de ubicar en un plano cartesiano para poder graficar la función Y igual a X sobre 3 más 1. Veamos a ver a qué se refiere el profesor. Vuelvo a dibujar un plano cartesiano y ahora recordamos que en la función anterior teníamos el vértice y las intersecciones con X. Si mal no recuerdo, el vértice era 2 a la derecha y 1 hacia abajo, que la gráfica pasaba por ahí más o menos y pasaba por aquí más o menos. Ahora, según estos datos, entonces puedo asegurar que cuando X vale 0, Y vale 1. Y entonces aquí tenemos un punto por donde pasa la gráfica de esta función lineal. Cuidado, yo sé que esto es una función lineal porque X está elevado a la 1. Ahora vamos a graficar el otro que sería 3, más o menos como por aquí. Y dice que sube 2. Entonces si sube 2 sería más o menos ahí. Y puedo asegurar que esta gráfica tiene un comportamiento similar a este. Vean que esto es importante. Pero además, más adelante vamos a ver que es muy importante ver qué relación hay entre la gráfica anaranjada y la gráfica verde. Sin embargo, aquí ya podemos ver que en cierto espacio la gráfica anaranjada está por debajo de la gráfica verde. Yo no sé si ustedes se acuerdan del video anterior en donde decimos que para poder obtener el área entre las curvas, yo tengo que restarle al área debajo de la curva mayor el área de debajo de la curva menor. Pero bueno, eso va a quedar para un poquito más adelante. Ahora vamos a trabajar con la otra función. Ahora vamos a trabajar con la tercera función, la función que dice Y igual a menos X más 5. Recuerden, todas estas funciones ya vienen dentro del ejercicio original. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo análisis que acabamos de hacer con esta otra función, solo que con esta función de aquí. Y entonces vamos a obtener una forma de poder graficar dicha función. Desde luego vamos a usar valores que sean fáciles de manejar. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo utilizo el número 2, por ejemplo? Entonces yo digo, Y es igual a menos 2 más 5. Bueno, resulta que esa operación me da 3. Quiere decir que existe un par ordenado en donde la X vale 2 y la Y vale 3. Luego vamos a inventarnos otro par ordenado, qué sé yo, por ejemplo el 3. Y decimos que Y es igual a menos 3 más 5. Entonces, Y es igual a 2,
Esto quiere decir que hay un par ordenado en donde la x vale 3 y la y vale 2. Y si queremos hacer un boceto de esto, entonces vamos a tener en cuenta que habíamos dicho que la primera función tenía como vértice un valor más o menos ahí, 2 a la derecha y 1 hacia abajo, que pasaba por aquí en el eje X aproximadamente y por aquí también aproximadamente. Habíamos dicho que la función lineal que tenemos aquí pasaba por este punto y por este punto. Uno de los puntos es 0,1. Vamos a imaginar que por aquí está el 1 y el otro punto es 3,2. Vamos a imaginar que el 3 está por ahí y que el 2 está más o menos por aquí. Entonces esta función hace algo como esto. Y luego vamos a tener en cuenta los datos que obtuvimos aquí para graficar la última función, que dice 3,2, o sea, pasa por este punto también. Y luego dice 2,3, que 2,3 sería más o menos como por aquí. Recuerden, es un boceto, no se requiere de precisión. Lo que sí se sabe es que hay una línea recta que pasa por ahí. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que existe un punto aquí que es muy importante y existe otro punto aquí que es muy importante. Debemos de conocer cuál es la intersección entre la curva anaranjada y la recta verde. También debemos de conocer cuál es la intersección entre la curva anaranjada y la recta verde. Y la intersección entre la recta azul y la recta verde ya la tenemos aquí. Es justamente en 3,2. Pero vamos a ver cómo se averiguan estas intersecciones. Recordemos que queríamos determinar la intersección entre la curva anaranjada y la recta verde. Entonces vamos a decir que vamos a igualar la curva anaranjada que decía x a la 2 sobre 2 menos 2x más 1. Y esto tiene que ser igual a la recta verde que tenemos aquí. Y la recta verde sería x sobre 3 más 1. Vamos a dejar de lado todo lo que hemos hecho hasta el momento para concentrarnos en tratar de resolver esta operación. Vamos a ver que primero escribimos x a la 2 sobre 2 menos 2x menos x sobre 3 más 1 menos 1 igual a 0. En este punto tenemos que apreciar que sucedió algo peculiar y es que el 1 se cancela, entonces esto nos queda. Y pues bueno, esto es una ecuación que se puede resolver de la forma más simplona que existe, que es utilizando la calculadora o por fórmula notable o por inspección. Lo que pasa es que en inspección sí hay que ser bastante valiente para dedicarse a tratar de hacer ese procedimiento. De aquí vamos a obtener que existe una intersección en x igual a 14 sobre 3 y esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo mismo que decir 4,6 periódico en decimales. También vamos a obtener otra intersección en donde la x vale 0, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando la x vale 0 en la línea recta, y vale 1. Y el problema que tenemos es que cuando la x vale 0 en la curva, pues todavía no sabemos muy bien cuánto me va a dar la y. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos un 0. 0 dividido entre 2 da 0. 2 por 0 da 0. Entonces, ¿qué me queda para la y? Me queda el 1. Quiere decir que el par ordenado 0,2 es la intersección entre la curva anaranjada y la recta verde. Vamos a tratar de montar este boceto ahora sí un poco más fino. Es decir, si hacemos un plano cartesiano, por aquí imaginamos que está el 2, entonces por aquí imaginamos que está el 1, y entonces resulta que aquí está el 0 y vamos a imaginar que por aquí está el 1. Entonces quiere decir que esta curva hace algo más o menos así. Obviamente no tiene que quedar perfecto porque lo estamos haciendo a mano alzada y este lado también hace algo más o menos así. Vamos a recordar de la recta que también pasa por 3,2, lo cual quiere decir que podría pasar más o menos por aquí. Es decir, la línea recta pasa por ahí. Y la recta azul. Recordemos que cuando hablo de la curva anaranjada estoy hablando de esta situación que sale de esta función. Cuando hablamos de la recta azul estoy hablando de esta situación que sale de esta función. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
tomamos la curva anaranjada y la igualamos a la recta azul que decía menos x más 5. Bueno, tenemos que resolver esta ecuación que resulta ser muy simple porque es una ecuación cuadrática. Entonces quedaría, analicemos, esta x pasa a sumar, este 5 pasa a restar. Resolviendo un poco aquí algunos detalles. Y pues bueno, esto es una ecuación que se resuelve haciendo el clásico mode 5-3. Yo la verdad ya no lucho contra las personas que trabajan con esto, porque a un final el trabajo más importante está sobre otras cosas. Y así nos damos cuenta que de aquí x es igual a 4. Y también podemos afirmar que x es igual a menos 2. Esto es muy interesante porque a mí me interesa de sobremanera es el valor donde x es igual a 4. Esto quiere decir, mucha atención a esto, que en este plano cartesiano, si nosotros continuamos el eje x, el punto que estoy marcando ahí cae justamente sobre el 4. Y pues bueno, tiene algún valor aquí en y, el cual de momento no me interesa tanto. ¿De qué me sirve saber a mí que x es igual a 4 en esto? Bueno, quiere decir que si la curva ya sabíamos que pasaba por este punto que es 2,3 y este otro punto que es 3,2, entonces interseca a la curva anaranjada exactamente cuando esto me da 4. Y eso quiere decir que sube por aquí y toca en este punto, es decir, la línea recta pasa por esos 3 puntos. Y ahora sí tenemos algo importante. Lo importante que tenemos ya con este boceto y esta información es que en el problema me habla de hallar el área de la región señalada en la figura adjunta. Vamos a ver cuál es el área que queremos determinar. Es el área comprendida entre todas las curvas. Es decir, si ustedes observan las 3 curvas, pues esta es el área comprendida. Y aquí es donde vamos a ver importante algo que aprendimos con la integral definida, que aparte de todo ya era una área bajo la curva, sin embargo le llamamos de otra forma para aprender algunas características. Vamos a ver qué características son de las que les hablo. Resulta que esto tiene una parte que separa el área en 2 secciones. Esa parte en la que se separa el área en 2 secciones es justamente este valor de aquí. Y vamos a entender algo importante. Ampliándolo un poco, vamos a observar que este lado, que ahora voy a pintar de color azul, este lado de aquí que estoy pintando, es el lado que está entre la recta de aquí y la curva de aquí. Esta recta era la que contenía el 0,1. Vamos a buscar cuál recta era la que contenía el 0,1. Ven aquí el 0,1. Es esta recta. Y esta curva pues es la única que ha sido una curva siempre, que es esta función de aquí. Entonces vamos a observar que de este otro lado, el lado verde claro, está comprendido entre esta recta, que vamos a analizar cuál recta era la recta que tenía 3,2 como un punto dentro de la recta, es decir, y igual a menos x más 5, y esta curva. Y esta curva pues es la única función que genera una curva en este problema, y es esta función de aquí. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que hay 2 partes del área. Una parte, la parte azul, y otra parte, la parte verde. ¿Cómo hacemos esto? ¿Para qué me sirve esto? Vamos a mejorar el boceto. Mejorando el boceto, vamos a recordar que el vértice estaba en 2 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces, ahora vamos a tratar de ser un poco más precisos. 2 a la derecha, 1 hacia abajo. Y hacemos algo como esto y marcamos un buen punto por ahí. También habíamos dicho que intersecaba al eje Y exactamente en el 1. Entonces esto hace una figura parecida a esa, no hace falta que sea perfecta. Luego habíamos dicho que esto pasaba cerca del 3, pero también recuerden que había una intersección entre
la curva y la recta verde, que era específicamente en 0. Bueno, esto es importante. Por el punto que se encuentra aquí, vamos a obtener también un punto para trazar la gráfica de la recta verde. Ahora sí, vamos a ver qué sucede con la intersección entre estas dos curvas. Por aquí nos damos cuenta que es con -2, pero cuidado, porque el -2 estaría por aquí y bueno, pues no se va a intersecar con una curva así. Es muy poco probable. Así que entonces vamos a utilizar el 4. Vamos a ver el 4 que me genera en la curva azul, que es -x más 5. Y entonces vamos a decir que y es igual a -4 más 5, por lo tanto y es igual a 1. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Esto quiere decir que hay un par ordenado que es 4,1. Y nos venimos para el boceto y decimos que aquí en el 4 subimos solamente 1. Y vamos a ver qué sucede con esto, qué es lo que está pasando, porque entonces quiere decir que la gráfica viene por aquí, pasa un poquito del 3 y pasa por este punto. Además, vamos a analizar los puntos por donde pasa la gráfica x sobre 3 más 1. Tenemos por aquí 0,1, este es 0,1 y 3,2, y el 3,2 sería del 3 subimos más o menos al 2, y entonces hay una línea recta que pasa por esos dos. Y bueno, yo ya sé que la curva azul, que es esta, pasa por este punto y también pasa por este punto. Entonces hacemos una línea recta que pasa por esos dos. Y bueno, vamos a marcar aquí bien una división. Vamos a ampliar un poco. Pintamos esta parte de color celeste y pintamos esta otra parte de color verde. Recordamos que hay 1, 2, 3 para acá, entonces aquí está el número 3 y por aquí está el número 4 y pues evidentemente aquí está el 0. Ok, ahora podemos observar que la recta verde pasa por encima en este punto entre el 0 y el 3, pasa sobre la curva anaranjada en el espacio entre el 0 y el 3. Por esto vamos a escribir lo siguiente: integral de, y dentro de la integral vamos a escribir primero la función superior, que es la que se encuentra en la parte superior, y esta función es la verde. Y entonces vamos a escribir x sobre 3 más 1 menos la función inferior, que es la que se encuentra por debajo de la verde. Entonces vamos a escribir x a la 2 sobre 2 menos 2x más 1. Recordemos que esto lo estamos evaluando de 0 a 3. Preguntémonos por qué. Porque esto viene, la parte celeste va del 0 al 3 y que esto se integra con respecto a x. Ahora nos olvidamos un poco de la parte gráfica y nos dedicamos a resolver esto, para lo cual vamos a escribir integral de 0 a 3 y vamos a quitar los paréntesis. Recuerden que lo único que se hace es que cuando quito los paréntesis estos dos símbolos cambian de signo. Y luego vamos a trabajar sobre esto, cómo sumo, cómo resto. Por ejemplo, el 1 se cancela con el 1, yo puedo sumar x tercios con 2 tercios y de hecho haciendo esas operaciones los resultados que me quedan serían los siguientes. Y pues bueno, ahora vamos a resolver esta integral, lo cual nos quedaría 7 tercios por x a la 2 sobre 2. Luego nos quedaría 1 medio por x a la 3 sobre 3. Todo esto evaluado de 0 a 3. Y ahora vamos a resolver esta multiplicación y esta otra multiplicación, de las cuales nos quedaría 7x a la 2 sobre 6 menos x a la 3 sobre 6. Todo esto evaluado de 0 a 3. Y los invito a comprobar que esto nos da como resultado 6 unidades lineales al cuadrado. Pero esto va a ser trabajo meramente de ustedes. Ahora vamos a prestar atención en algo interesante. Esta recta que está aquí era la recta que salía de esta información. A dicha recta le vamos a llamar la recta azul porque salió de los datos que habíamos obtenido en esta parte. Entonces vamos a apreciar que la sombra verde
que es la otra área que tenemos que determinar, se encuentra debajo de la recta azul y por encima de la curva anaranjada. Es decir, viene desde el número 3 hasta el número 4. Del 3 al 4. Estos serían los límites de integración si hacemos la superior menos la inferior. Entonces, a continuación vamos a escribir integral de 3 a 4 de la función superior que habíamos dicho era la que está aquí arriba. Esta es la inferior porque está abajo. Arriba es la azul, o sea, menos x más 5. Menos la función inferior. Y la función inferior resulta ser la función anaranjada, la que está aquí abajo, la cual sería x a la 2 sobre 2 menos 2x más 1. Todo esto con respecto a x. Entonces el procedimiento a seguir sería simplificar todo lo que se pueda simplificar. En este caso primero vamos a quitar los paréntesis. Y luego vamos a observar que podemos sumar y restar algunos términos. Vamos a escribir primero el término que está elevado al cuadrado, lo cual nos quedaría. Y ahora vamos a hacer menos x más 2x, lo cual nos va a quedar. Y para terminar, 5 menos 1. Y ahora nos dedicamos a integrar esto, lo cual nos quedaría. Recuerden que también hay que tratar de simplificar al máximo esto. Aquí lo que pasa es que no hay mucho que hacer, entonces vamos a escribir menos x a la 3 sobre 6 más x a la 2 sobre 2 más 4x, todo evaluado de 3 a 4. Aquí pues también los invito a intentar resolver esto para ver si les queda el siguiente resultado. A ver, los invito a que intenten hacer esto para que les quede 4 tercios. Si aquí todavía se preguntan de dónde sale este 3 y dónde sale este 3, es que le sumo 1 al 2, entonces me queda 3 y también se escribe en el denominador, lo mismo sucede aquí. Y con el 4 recuerden que cuando se integra una constante, el resultado es la misma constante pero con la variable que estamos integrando, es decir, la x. Ahora recordemos que esto es un área, entonces son 4 tercios unidades lineales al cuadrado. Y en este punto tenemos algo bastante curioso. En el primer resultado me dio 6 unidades lineales al cuadrado y en el segundo nos dio 4 tercios de unidades lineales al cuadrado. Y recuerden que en el boceto que hicimos de la gráfica tenemos dos áreas. Entonces, para obtener el área comprendida por todas estas curvas, y de paso voy a aclarar qué le sucede al profesor cuando dice que esta línea recta es una curva. Bueno, resulta que para el cálculo todo lo que existe son curvas, no existen líneas rectas porque vamos a hacer una prueba por aquí. Podemos ver que aquí, aunque lo ampliamos mucho, hay imperfecciones. No es porque lo hice a mano. Siempre va a suceder eso, sin importar qué tan precisa sea la herramienta que utilicemos para graficar, esto siempre va a pasar. Entonces, por eso es que en el cálculo se dice que son curvas. Entonces, el área comprendida por estas tres curvas sería la suma del área celeste más el área verde. Y pues bueno, esta es el área celeste y esta es el área verde. Quiere decir que el área total de este problema sería 6 más 4 tercios, lo cual sería 22 sobre 3 unidades lineales al cuadrado. Y este sería el resultado del problema inicial.